En Namo Buddhaya. Vamos a iniciar. La plática de hoy sobre la acción. En el Sanatana Dharma lo mencionan como el Karma Yoga. Y el iluminado le llama recta acción o recto actuar. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Bien, no todas las personas están deseosas de alcanzar la iluminación o de la liberación. Eso solamente surge cuando se está trabajando el abandono. ¿Sí? Primero se practica el desarrollar desapego, para luego la renuncia y finalmente el abandono. Cuando surge el abandono, cuando se practica y surge en el interior, el resultado del abandono es completamente recta acción, porque ahí surge el intenso deseo por la liberación. Esto lo pueden encontrar en los textos de Abhidhamma. Todo lo que estoy mencionando, lo que mencione de ahora en adelante, está en el Abhidhamma, en el texto de Patisambhidamaga, también el Abhidhamma básico, ya que el Patisambhidamaga es muy elevado, en el sentido que hay que estar lleno del contexto de la época en la que vivía el iluminado. Sí. Para no caer en confusiones con todo lo que hay de información en las redes, ya que todos dan su opinión, pero desde una visión errada, desde una visión contaminada, que es visión de Loba Dosha Moja. Todavía la visión está contaminada, ¿sí? No es recta visión. La recta visión surge después de tener Chila, Samadhi y Panya, de tener desarrollada el Sila, en la forma más elevada del Sila, haber alcanzado Samadhi, para que haya surgido la sabiduría de recto pensar, recto hablar y recto actuar, y tener la recta visión. Para esto, la persona ya tuvo que, o el aspirante ya tuvo que desarrollar desapego, renuncia, y que haya surgido el abandono por la práctica intensa de Vipassana. Entonces ahí surge el verdadero deseo ferviente, ardiente, de alcanzar la liberación. Mientras tanto, cuando uno está todavía en las prácticas mundanas, para poder desarrollar cierta concentración en base a los fundamentos de la conducta moderada, modulada, ¿sí? De acuerdo a esa conducta, vamos a ir teniendo un resultado de sabiduría, en cierta forma. Entonces, en un inicio se estabiliza la mente mediante la inteligencia, a través de las prácticas ordinarias o mundanas, mediante las prácticas mundanas que hay, tanto en el vamos a contextuarlo completamente, como es en el Sanatana Dharma. El iluminado menciona que dejó 40 prácticas. En realidad, cada una de esas prácticas hay mucho que ver.
solo que no quedó escrito. Algunos lo han tratado de complementar, pero los yogis continúan fuera del área intelectual o académica. Que quede esto claro, los yogis, los que ya han alcanzado el nivel de yogi, todos ellos están fuera del ambiente académico, del ambiente intelectual, o llamándole específicamente del medio especulativo, especulando con una mente de Lobadosha Moja, con esa visión. Claro que todo eso está errado, está muy contaminado. Entonces tenemos que hacer esto rectamente, correctamente. Y entonces la mente la dirigimos con una inteligencia en Dhamma, con una inteligencia en Dharma, con una inteligencia, vamos a ponerlo en unas palabras más sencillas, que es en una inteligencia con tendencias hacia una transformación, pero espiritual, completamente espiritual. Y quiero enfatizar en esto, porque si se concentran académicamente, intelectualmente en la palabra espiritual, lo van a distorsionar. Es param, esto significa superior, ¿sí? Es decir, esta inteligencia es el conjunto de prácticas y la determinación inteligente de que es para dirigir la mente y con la mente dirigir los sentidos. Que no te dejes llevar por los sentidos, ni tampoco que uses la mente para recrearte en lo que captan los sentidos. Y que la inteligencia no se incline hacia la avidez o la lujuria, no se incline hacia el odio, hacia la ira, hacia el enojo, y no se inclina hacia el egoísmo. Esta inteligencia es el conjunto precisamente de regulaciones del sila, de los fundamentos que vas a cultivar, que no permitiendo que la mente se incline hacia el Lobadosha Moja, hacia la avidez, el odio y la ignorancia, o la oscuridad, o la ilusión. Y poco a poco, en la medida que vayas tomando conciencia que vayas tomando conciencia de la característica preponderante de dukkha, que es anicca, la impermanencia. En la medida que tomes conciencia de ello, es decir, que veas que toda la dualidad es impermanente y que es causa de dukkha. Cuando tomas conciencia de esto, no que lo sepas porque lo leíste, sí, sino porque lo estás realizando. Y la realización de esto es no quedarte encerrado. La realización de esto es en la vida. El verdadero camino es la vida. Ahí la gente aprende por amor o por dolor, por esta dualidad. Cuando alguna persona, por algún mérito generado en su existencia, se despierta la claridad de ver esto y decir, creo que hay algo errado, tengo que corregir,
mi vida, cambia su vida. ¿Dónde he visto esto? Bien, lo he visto en gente que ha tenido una enfermedad terminal, como cáncer, y ha cambiado su vida. No todos, pero sí he visto algunos que su vida ha cambiado. Ellos mismos han transformado sabiendo que algo está mal. Otros no, otros continúan igual. O tal vez en algunas formas un poco con más arrogancia, porque creen que ya superaron esa enfermedad. Otros con enfermedades más fuertes. Otros porque perdieron todo. Y si no llegaron al punto del suicidio, quedan lo suficientemente conscientes como para reanudar su vida. Los que estuvieron cerca de la muerte, los que han perdido todo, y los que han perdido una persona querida, se transforman. Y está el buscador, el que siempre ha buscado, desde época temprana, desde su niñez ha buscado, no claramente, porque no se sabe claramente qué se busca, pero se busca algo que me ayude, o simplemente buscan en qué forma vivir correctamente. Algunos lo han encontrado de plano mejor en vivir entre animales, otros alejados de la sociedad, otros vivir en una sociedad más simple, tal vez de forma tribal, pero han llenado su vida. Su inteligencia los ha llevado a eso, porque la inteligencia ya ven que tiene diferentes, le dan diferentes significados, diferentes definiciones. Pero no nos interesan las definiciones ordinarias y burdas. Nos interesan las que los sabios han dicho. Y los sabios dicen que la inteligencia es aquella que te lleva a mejorar. Pero humanamente. A mejorar humanamente. No mejorar a costa de otros seres humanos económicamente. O explotar la vida de placer a través de la explotación de otros. No, la verdadera inteligencia es el impulso consciente de mejorar humanamente, de cada vez ser un humano más elevado, humanamente hablando, no para ser superior a los demás. Entonces, cuando vas tomando conciencia, estás empezando a usar la conciencia para dirigir la inteligencia. Y entonces ya no tan solo estás realizando en sus 25 características dukkha, sino en la más importante que es anicca, que es impermanente. Y entonces empieza tu cultivo de la impermanencia, donde su más elevada, su más profundo significado y característica de anicca, de la impermanencia, es anatta. Uno te lleva a otro. No es que quieras tú empezar, empiezo por anatta, empiezo por aquí. No puedes empezar caprichosamente. Es un sistema, y todos han sido sistemas. Sanatana Dharma hay muchos sistemas. El Buda eligió uno y es un sistema muy claro y perfecto, que no debe ser alterado ni tampoco pensar que cada quien haga su meditación, que cada quien se la invente y la haga a su manera, como si fuera un traje hecho por un sastre. Eso es mentira, es errado. Pero esa es la visión ordinaria. Sin embargo, hay personas que todavía viviendo en ese ámbito dan sus opiniones. Están en su derecho. Pero tienen que dejar la mente abierta a que esto es un sistema y a lo que dicen los sabios. No es a lo que diga uno para poder invalidar a otros. No se trata de eso. Al final de cuentas, los caminantes en su estado más elevado están solos y ni quieren alumnos. Entonces, cuando surgen aspirantes o pseudo aspirantes
a la realización, a la autorrealización, y no han hecho nada en su vida, pues es ilusorio. En realidad es ilusorio, están motivados 100% por una ilusión. Por la ilusión en la cual viven. Entonces, cuando alguien ya está en la etapa de realizar esta característica de Nietzsche se llama aniccato, la impermanencia, y pasar a la característica más fuerte de aniccato, anatta, y empieza a cultivar anatta. Esa conciencia ya es muy fina y entonces ya es más deliberada. Y esa es una fuerza que se llama el rayo de anatta, o así le llaman en algunos círculos de monjes que viven en ese estado de iluminación. Sin embargo, no es tan simple. Y en el Sanatana Dharma se le llama la fuerza espiritual, porque es resultado de los fundamentos, de cultivar todos los fundamentos como virtudes, el realizar la impermanencia y empezar a cultivar anatta. Y entonces cuando ya surge como el fruto maduro, la fuerza espiritual, la fuerza material se llama prakriti, la fuerza espiritual se llama sukriti, de sukha. Dukkha es la insatisfacción, sukha es la satisfacción, el estar satisfecho. Es una fuerza. Todavía no llegas ahí, todavía no se llega ahí, pero es la parte más elevada de Vipassana, cuando desarrollas el punto de Sankara Upecañana. ¿Sí? Pero si alguien en su camino no ha llegado ahí porque realmente es hasta el final, es al final de Vipassana, es la parte más alta de Vipassana, donde es la más alta, Sankara Upecañana, o la fuerza espiritual muy elevada. Pero para los que están iniciando, es el fruto maduro, primero, de tu práctica de los fundamentos, de Sila. Primero, porque a Nietzsche no lo vas a poder ver. Todavía. Entonces, con las puras prácticas ordinarias, mundanas, de Samatha, ya sea de que las tomes si eres realmente inquisitivo y vas directamente de un maestro y te sometes a él, a sus enseñanzas y a lo que te diga sin cuestionar. Para eso tienes que buscar muy bien que hayas hecho algo también en tu vida, que estés haciendo algo en tu vida, no porque la persona sea alguien sin nada, no haciendo nada, ni siquiera un libro, ni siquiera una revista, ni siquiera un mueble, pues entonces no sirve. Pero si es un aspirante serio y que ya ha pasado por cuestiones financieras, de salud, incluso sentimentales, emocionales, ¿ok? Esa es la batalla de Kurukshetra que dicen en el Bhagavad Gita. Está dentro de ti. ¿Ok? Ya has llegado a búsqueda, ya has pasado. Los que no han hecho eso es porque han nacido en un hogar que se lo han ganado a pulso. Es decir, nacen ya con la entereza de
de ser monjes o la familia los deja como monjes. Entonces, cuando has logrado esta fuerza, aunque sea de sila, aunque sea lo que Buda llama la disciplina menor, con esa fuerza puedes dirigirla a ir opacando los impulsos básicos de los sentidos y los impulsos de la mente y los impulsos de hablar. Con eso regulas tu acción, tanto mental como física, corporal, y con esa misma fuerza vas a ir avanzando. De esa forma vas a ir manejando tu destino, a ir en sendero, a convertirte en una persona humanamente noble. Humanamente noble. Por hoy hasta aquí les doy. Platicamos de este tema en otra ocasión, profundizamos. Entonces, por favor, las personas que hayan escuchado esta plática, dejen su mensaje de que así lo hicieron y reflexionen. Reflexionen profundamente. Es mejor mantener silencio a dar opiniones. Es de sabios guardar silencio. Pero luego hablaremos también de ello. Namo Buddhaya.